Inca, querida, buenas tardes, ¿cómo estás? Nasal, bien? Edición nasal ¿Por de la qué? columna. ¿Qué pasó? En mi defensa dijeron es demasiado, loco. No puedo con No esto. puedo más. Después del abrazo, Pero- Milei Burrich pero dijo, Malvin. bueno, ya está, listo, nos vemos. Ya colaboré, dijeron, sí. Gera lo decía más temprano, es como un empacho, ¿no? ¿Viste? Cuando... Es como demasiado. es mucho. ¿Viste el meme de, es demasiada falopa? Sí, Bueno, sí. es como eso, pero al infinito. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco en esta Es Más Complejo de, bueno, Milei, pero también del macrismo, y vamos a tratar de ver si hay algo, un hilo conductor un poco más interesante que vaya más allá de lo obvio y que tiene que ver con la idea del individuo, ¿no? Vieron que Milei es básicamente un político y expresa una serie de ideas con determinados autores que entronizan al individuo, ¿no? Es como el gran elemento, el gran fundamento de su visión política y económica. Y eso ya estaba en el macrismo, ¿no? O sea, una de las grandes cosas que el peronismo tuvo que pensar y que se le achacaron al kirchnerismo fue su concepción de, bueno, la patria es el otro, ¿no? Sí. La concepción de la comunidad y esta quizás desinteligencia no interpelar a lo individual, al yo. Vieron que la campaña de Durán Barba era todo muy vos, ¿no? Todo muy personalizado y singularizado. Entonces, un poquito ver de dónde viene esta entronización del individuo, cómo se vincula con la economía y por qué hay algunas similitudes con Macri, ¿no? En este sentido. ¿Qué tipo de individuo también propone Milei? ¿No? Dos cosas. Por un lado, el individuo que ellos piensan como el gobernado, ¿no? Que en realidad tendría que ser un gobierno mínimo según estos individuos, por lo menos en determinadas dimensiones, y por el otro lado el individuo como el gobernante, como la figura dirigente. Esas dos concepciones, ¿no? Todos los autores que cita Milei de alguna manera entronizaron al individuo para criticar distintas formas del estado de bienestar, como sabemos muy bien, entre ellas el peronismo, ¿no? El desafío de esos autores era no solamente plantear otra mirada de la economía, sino cuestionar al sujeto que se consideraba el centro de la economía para este tipo de estados, que era el trabajador y el consumidor. Peronismo puro, ¿no? Claro. El peronismo, ¿quién es el sujeto privilegiado? Bueno, además del descamisado. ¿Pero el descamisado qué es? Es el trabajador pobre. Exacto. Y es también el consumidor. Esto se ve también mucho en el kirchnerismo, ¿no? Era, bueno, ¿qué era lo que Macri vino, o el macrismo o esa experiencia vino a poner en jaque? Y la posibilidad de que vos consumas. Les hicieron creer que cualquiera podía tener un teléfono, etcétera, ¿no? Y también obviamente que el trabajador, eso fue importante. Uno podría pensar acá si el consumidor también no fue importante en el menemismo. Bueno, habría que pensarlo un poco más complejo porque, bueno... Hubo algo de eso, el DM2, ¿no? ¿Se acuerdan? Hubo algo de eso, me parece. Sí. Pero en contrapartida, estos autores, Hayek, por ejemplo, von Mises, todo esto que básicamente ahora empezamos a conocer por Milei, porque si no hubiésemos hablado nunca de estos individuos. Digo, porque son una escuela, como ha dicho Kicillof, muy marginal en el pensamiento económico, muy criticada, incluso criticada en Estados Unidos ahora mismo. Siempre hay un loco que rompe las bolas con los austríacos, pero es bastante cuestionada. Dentro de los economistas son los marginales. Sí, son marginales. De hecho, cuentan que Venegas Lynch tiene la cátedra de que da economía en derecho, porque en la carrera de economía no está esa cátedra, entre las que dan ahí en economía, en la carrera de economía. Claro, exacto. De hecho, en el propio Estados Unidos, esto habría que pensarlo mejor, obviamente, pero el propio Partido Libertario y todos estos anarcocapitalistas son medio como, bueno, sí pueden tener alguna simpatía con Trump, pero son medio como eso, ¿no? Como fundaciones con mucha guita, pero no tienen una mirada dominante. Y estos autores lo que proponen es que el individuo es el verdadero motor de la economía. Y el individuo como empresa, ¿no? El individuo como un motor de crecimiento que tiene que estar en un marco de reglas de juego, que tiene que jugar el juego. Y bueno, a veces te toca un mal papel, pero vos no te podés quejar demasiado. Lo hablamos una vez en una columna cuando planteamos cómo pensaba justamente la justicia social y el mercado Milei, ¿no? Otros neoliberales pensaron, además del individuo como empresa, el emprendedor como una voluntad y como una fuerza. Y acá aparece lo del león. Hay un tipo que se llama Schumpeter,
de 1927, que acá aparece un poco la filosofía de Nietzsche, esto de pensar al emprendedor como alguien viril, con fuerza, con valentía, con voluntad, ¿no? La idea de la voluntad de transformación, ¿no? Y acá imagínense los hombres de negocio, los lobos de Wall Street, los boludos que andan timpeando con las acciones, que vieron que ahora hay un montón. De repente se llenó de lobos de Wall Street con banda ancha y uno dice, loco, y si te pones a laburar, hermano. Sí, sí. Pero bueno, sí, todo el tema del mundo cripto, ¿no? Ahí hay una cosa, un punto de conexión. Exacto, y este individuo de Schumpeter elogia la energía física y nerviosa, la capacidad para reconocer una ocasión y para revolucionar los negocios. O sea, fíjense cómo está todo el tiempo el acento, no ya en el individuo del macrismo, que era el hijo del inmigrante sacrificado, que es otra figura, es la figura que se gana la vida a partir de este riesgo, de encontrar la ocasión para los negocios, de revolucionar también, la idea de lo revolucionario y lo de fundar nuevos órdenes, que tienen, no es lo mismo, ¿no? Vieron que el individuo que proponía el macrismo y que yo creo que generó mucha simpatía en el votante, era más bien este individuo que pase lo que pase, yo me tengo que ir a laburar. De la meritocracia. De la meritocracia, el sacrificio. A mí nadie me regaló nada. Claro, pero que se vinculaba con esa memoria quizás histórica y biográfica de los inmigrantes, claro, ¿no? Sí, del padre, la abuela, abuelini que se vino con una mano atrás y otra adelante. Que mis abuelos llegaron y de la nada construyeron esta empresa. La piacita, y que son cosas que por ahí narran, y porque en un punto es así, los empresarios del agro, ¿no? Que también, ¿no? Bueno, nadie dice que en una repartija de las tierras o que tuviste empleados casi esclavos, bueno, detalles. Cosa de la época. Bueno, y son cosas que prenden, pero me parece que este es un nuevo elemento, ¿no? Y también es interesante porque hay una tensión entre el guerrero y el hombre de negocios. O sea, lo que plantea toda esta mirada de los llamados neoliberales es, por un lado, esta figura del guerrero, ¿no? Del que lucha. Piensen en Trump, que es un poco también la combinación en tensión de estos elementos. Y por el otro lado, el hombre de negocios, que para los negocios vos tenés que tener todo tranquilo, no puedes estar todo el tiempo guerreando. ¿Por qué también en Milei es tan destructivo y el mercado siente tanta desconfianza? Porque justamente dice, este tipo es un bardo. Sí. Va a generar tal nivel de desconche que va a ser muy complicado, perdone por la palabra. Es una cuestión técnica, es un término de Pierre Bourdieu. Entonces, contrasta mucho, ¿no? Está la idea del león y del guerrero. Pero, de alguna manera, es esta nueva conjunción que vemos. La vemos en Trump, la vemos en Milei, y yo creo que también Macri es eso. Macri, y se ha dicho mucho, es alguien que trata de meter la lógica de la empresa en la política. Vieron que dice mucho, bueno, el tipo opera así como operan los empresarios. Se mete en una estructura, la vacía, la hace concha, la deja como un sachet de leche vacío y se va y busca otra, ¿no? Incluso hasta el tema de cumplir horarios, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Tenían los viernes de casual, ¿no? No iba nadie a la Rosada. Sí, y el tipo... Los viernes trabajaba desde Olivos. Como si fuese una empresa. Y a las 8 cortaba y miraba Netflix. Miraba Netflix, claro. Pero además esta concepción, ¿no? Empresarial de la política. Y hay algo que me parece que marca el aire de familia norteamericano, diría yo, o por lo menos de esta lógica de Trump, de Mauricio Macri y de Milei, que es que ustedes saben que Donald Trump escribió un bestseller que se llamó El arte del trato, The Art of the Deal, que fue de 1987, que después se convirtió en un bestseller. Básicamente cuenta eso, como una historia de vida en donde él se muestra como una suerte de héroe épico que atraviesa una serie de problemas y te cuenta cómo resolvió determinados negocios, cómo encontró ocasiones, cómo salió adelante cuando le fue algo mal. Es como un camino. El para qué de Macri, el libro Para qué, tiene la misma estructura. Y el camino libertario de Milei tiene la misma estructura. Mira vos. Hay diferencias, obviamente, pero se presentan de la misma manera. ¿No será el mismo ghostwriter? Yo no sé, hay algo ahí. A ver, el de Milei claramente que es medio raro el libro porque mete sus papers que a la vez son medio plagiados. ¿Vos te lo leíste completo? Yo lo leí completo, sí, y sobreviví para contarlo. Qué bien. Pero ahí hay una concepción
muy similar, ¿no? Es un viaje que incluye memorias, consejos, éxitos, fracasos y que muestran un protagonista al borde de la epicidad. Es una epicidad, es una épica diferente a la del peronista. Sí. El peronista, tanto La razón de mi vida, como Macri, como Cristina en su libro, muestran otro tipo de épica, otro tipo de narración y que tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Me parece que acá también lo que aparece es que tanto el libro de Macri como el de Milei cuentan su propia historia. No, descontextualizada claro, digamos, de no se de la conectan cuestión política. con una historia. Y cuando lo hacen, hay un revisionismo histórico de derecha, cuando lo hacen, meten esto de antes de la democracia estábamos bárbaros, ¿no? Hace 100 años. Sí, sí. Eso lo había dicho el macrismo. Sí. Después lo aplacaron, deben haber recibido críticas de la UCR, o no sé, pero vieron que después pasaron a los 70 años, que es mucho más cómodo. Sí, porque sí, el problema hasta es el antes del peronismo, peronismo, claro, no claro. Irigoyen. Sí. Bueno, Macri Este ya está en la época del Verdi, digamos, ya acá vamos para atrás. Van. Exacto, Macri ya tenía un poco eso y también comparte esta idea de que ellos se imaginan como empresarios que están viviendo su épica en el mundo de la política, que tienen esta misma lógica de pensar al individuo y también de pensar al individuo gobernado como eso, como un sujeto que no existe en la sociedad, decía Margaret Thatcher, ¿no? Me parece que tanto Milei como Macri comparten esta idea de que no hay un nosotros, no hay una sociedad, no me voy a preocupar por el otro, sino que, bueno, vos fijate tu propio culo y que cada uno se salve como quiera. De hecho, la propuesta de Milei de quitarte el Estado de encima es eso, es liberar vos tus propias capacidades productivas personales, hacé la tuya, y hay gente que cree que no es Steve Jobs por culpa de la FIP, ¿viste? Que si no es por el... Yo no soy Jeff Bezos porque el Estado realmente me pone la pata encima. Y no, capaz que no sos Jeff Bezos por otras razones. Sí, totalmente. Y además en esa ecuación, en esa lógica, donde queda, qué sé yo, la gente con discapacidad, digamos, la gente que no puede, digamos, asimilar su individualismo hacia una cuestión de empresa, ¿no? Digamos, sí, totalmente. Y con esto cierro. Para mí eso quizás también explica esta concepción del individuo, también quizás explique la feminización del voto de Massa y la masculinización del voto de Milei. Ajá. Porque justamente las mujeres no pueden pensar tanto en términos de individuo porque además necesitan estas ayudas y además sus propios trabajos, los trabajos feminizados son trabajos que tienen que ver de trabajo con el otro. La educación, la salud. Entonces me parece que ahí también cuidado, todas las tareas de cuidado, esa cosa del individualismo extremo, de justamente eliminar toda esta cosa que tiene que ver con el cuidado. Claro. Bueno, me parece que ahí hay algo que tiene que ver con una configuración muy difícil para las mujeres que son madres o para las mujeres que trabajan en determinadas tareas de cuidado o que necesitan de la ayuda del Estado justamente para reproducir lo que reproduce a su vez la vida social, que es la maternidad, que pareciera que hasta el peronismo en los últimos años son los únicos, con la izquierda también obvio, pero son los únicos que se están dando cuenta de eso, ¿no? De que las mujeres reproducen la vida social, ni más ni menos. Bueno, para esta gente hay que seguir haciéndolo gratis y con sacrificio. Le sumo una cosita más a propósito de eso, que me parece que también por eso hizo tanto ruido, creo que en todos nosotros lo tenemos claro, que la gente que nos escucha tenemos bastante claro, digamos, esta diferenciación y de poner al individuo, digamos, como sujeto, digamos, preponderante. Y cuando surgió el eslogan de la campaña, digamos, de esta campaña de Unión por la Patria sos vos, hizo mucho ruido eso. Sí. Hizo mucho ruido por esa cuestión individual. Y la otra vez, el otro día, en el domingo, en el búnker, cantaban La patria es el otro. La patria es el Sí, otro. yo creo que ahí nosotros igual podríamos volver a pensar, y eso está en la comunidad organizada, cómo pensar un modo de pensar el individuo que no sea lo de esta gente, ¿no? Claro. Porque la comunidad organizada dice las dos cosas. Creo que dice Perón algo así como... bueno, respetar la espiritualidad del individuo, sus características, dice algo así, pero con la mira puesta en el bien común. Entonces, esa articulación que es tan difícil, que es tan complicada, especialmente en este sistema donde todo te dice vos solo, porque todos somos un poco eso, ¿no? Sí. Todos tenemos nuestro propio mundillo, nuestros propios intereses, Sí, pero sí, me parece que hay totalmente. que construir eso, y por ahí, si es verdad que genera algo de ruido, La Patria sos vos plantea esta cosa de, bueno, es un conjunto en el que yo también estoy. Yo también estoy ahí y a mí también me toca, sí, me tocan los recursos y si desarticulan a toda la sociedad.
Hay que pensarlo más. También había, para mí, bueno, lo hablé en un momento una vez que tuve una charla con Daniel Santoro, que estaba en contra de La Patria es el otro. Decía que justamente corría demasiado el lugar donde parecía que era de los demás La Patria y que daba una sensación de ajenidad. Que no estaba tan bueno ese eslogan. No, había opiniones en ese sentido también. Bien, bueno, la casta individualista de Macri y de Milei quedó, además, en las últimas horas, expresa de la manera más pornográfica posible, que era un acuerdo entre ellos dos en la casa de Macri y punto. Y el resto se caga, ¿no? Sí. Pero incluso hasta los propios compañeros de espacio, ¿no? No se enteró nadie. ¿Qué rompimos? No se enteró nadie. ¿Qué rompimos? ¿Qué pasó? Tremendo. Sí. Bueno, Inca, un placer como siempre, un aplauso para la Inca. Gracias. Complejo. Es maldita suerte. Gracias, Inca. Maldita suerte. De 14 a 17 horas.